Bueno, hola, ¿cómo estás? Seguimos haciendo acá el onboarding. Esta vez vamos a hablar de promises. Esto está bastante relacionado con lo que hablamos antes de callbacks. Así que capaz, si no viste el de callbacks, anda, anda a ver el de callbacks primero y volvé para acá. Porque este va arriba del otro, digamos. Si entendés el otro vas a entender mucho mejor este. Bueno, promises. Vamos a ver qué dice. Una promesa es un objeto que representa una tarea que todavía no terminó de ejecutar. Esta tarea puede terminar exitosamente o no, y la interfaz de promise nos permite interactuar con ambos casos. Eh, y lo que decía de que está conectado con la otra, con el otro video es porque también las promises sirven como una abstracción para trabajar con los threads, con tareas concurrentes. Podemos usar callbacks o podemos usar promises, son intercambiables, digamos. Son más lindas las promises y son más fáciles de entender cuando las terminamos de entender. Por eso en general hoy en día se tiende más a trabajar se está moviendo más digamos, las APIs que antes usaban callbacks, ahora están pasándose más hacia el lado de las promises. Entonces, de vuelta, como dice acá, una promesa es un objeto que representa una tarea que todavía no terminó de ejecutar. También podemos poner que es una tarea que bien puede ser concurrente, ¿no? Puede ser una tarea que esté corriendo en otro hilo del sistema, en otra computadora, lo que sea. Nosotros vamos a tener este objeto promesa que lo que nos va a dejar es interactuar con esa tarea que se está ejecutando, ¿no? En el ejemplo anterior nosotros poníamos cuando hablábamos de callbacks, hablábamos de una interfaz web que hace una llamada HTTP, que la llamada HTTP se corre en un hilo aparte, por lo tanto el hilo que está controlando la interfaz no se tranca. Habíamos puesto el ejemplo de esto, habíamos buscado robot, acá veíamos cómo la interfaz cambiaba, al mismo tiempo que en la tab del network veíamos cómo salían las requests HTTP y yo podía seguir usando la interfaz, ¿no? Eso está en el otro video, si querés ir a verlo ahí se habla más de concurrencia. Pero para empezar, una promise es un objeto que representa esa tarea que se está ejecutando en otro lugar. Y la promise nos va a permitir más o menos hacer lo mismo que los callbacks, que es decidir qué es lo que vamos a hacer cuando esa tarea termine, ¿no? Y como está acá en el diagrama, y como dice acá, ¿ves? Esta tarea puede terminar exitosamente o no. O sea, la tarea puede fallar o no. Y promise nos permite interactuar con ambos casos. En el caso de que salga bien, por ejemplo acá tengo una función readFile, que cuando yo la llamo inmediatamente me da un promise a mí, que el promise que me da representa la tarea que está haciendo la función esa, ¿no? Que es buscar el archivo, abrir, leerlo. Imagínate que es un archivo de 25 GB, va a llevar un tiempo leerlo. Entonces mientras que esa función allá en el otro hilo lee el archivo 25 GB, me carga el archivo en memoria y me lo va a dar, él me da una promise y me deja seguir trabajando. Como yo tengo esa promise, no importa de que el coso todavía está leyendo el archivo, yo ya puedo decir, bueno, después de que termine de leer el archivo vamos a hacer esto y puedo seguir ejecutando y puedo seguir trabajando aunque yo no tenga el resultado. Yo tengo la promesa del resultado. Puedo decir, bueno, cuando esto termine, cuando esta promesa se cumpla, voy a hacer esto. De la misma manera puedo decir, bueno, si yo qué sé, la memoria no me da para cargar un archivo de 25 GB toda la vez, eso va a fallar, entonces voy a decir, bueno, cuando falle, va a ir por este lado del cache y voy a ejecutar, voy a decir, voy a hacer, yo que sé, le voy a poner al usuario un cartel que diga ¿qué estás haciendo leyendo archivos? Un objeto promise tiene dos métodos llamados den y catch. El método den recibe la función como parámetro, callback, ¿no? Que eso es lo que hablábamos antes. Yo ejecuto la función y le digo, bueno, toma, cuando termines, llámame a esta función. La promise es un poquito distinta porque lo que dice es, bueno, yo inmediatamente después de llamar a la función que hace la tarea concurrente esa, me va a dar un promise. Entonces yo no tengo que pasarle la función del callback, sino que él ya inmediatamente me da un promise. Y yo de ahí en adelante empiezo a trabajar con el promise. Y al promise le doy el callback, ¿no? El método den recibe una función como parámetro
que se ejecuta si la tarea que la promesa representa termina con éxito. O sea, si lee el archivo correctamente, se llama el callback que yo le doy a den. El método catch funciona de la misma manera, pero se ejecuta cuando la tarea termina con error. En ambos casos el callback recibe el resultado de la tarea. ¿No? Por este callback, acá está el ejemplo. Read file, le paso el path a un archivo, le digo anda, léeme el archivo. Eso me devuelve una promesa inmediatamente. Entonces yo después a la promesa le digo, bueno, promesa, cuando funcione, hace esto, ejecútame esta función. Y si falla, ejecútame esta función. La tarea del read file todavía no terminó, pero yo ya le estoy diciendo lo que tiene que hacer cuando termine. Y la función que recibe por el callback es el archivo, ¿no? O lo que decida devolverme la función read file. La función read file también tiene la conexión al promise, ¿no? O sea, la función read file va a generar el promise y me lo va a dar a mí y lo vamos a tener referencia a los dos, digamos, de alguna manera. Entonces yo voy a poder decidir qué hacer después y él me va a decir, y read file, desde dentro del read file me va a decir, ok, esta promise está pronta, lleva. Entonces el promise, digamos, es el objeto que está compartido entre el que lo pidió y el que lo está haciendo. Los métodos de den son muy versátiles, nos permiten hacer muchas cosas distintas. Por ejemplo, podemos llamar den tantas veces como queramos y asignarle más de un callback a la misma tarea. Todos los callbacks en el siguiente ejemplo se ejecutan en el terminal del archivo. Hay una diferencia con los callbacks como lo vimos en el video anterior. En el video anterior, si una función recibe un callback, yo le puedo pasar una función sola. En este caso, como yo termino con un promise, yo puedo hacer esto. Puedo decir, bueno, cuando esta promise termine, haceme estas tres cosas a la vez. En teoría también lo podría hacer con un callback, pero es un poquito más entreverado, porque es una función que puedo hacer que esa función llame a otras tres funciones o que esa función haga las tres cosas. Pero esto es un poquito más ordenado. En definitiva, lo que hay que entender es promise no es una tecnología, por así llamarlo de la manera, no es una tecnología diferente al callback, sino que es una propuesta diferente para trabajar con cosas que pasan todas al mismo tiempo. En vez de llamar callback por todos lados, bueno, yo digo, bueno, ahora tengo la promesa. Y ahora vamos a seguir viendo que se pueden hacer otras cosas más con la promise que quedan lindas en temas de sintaxis. Como esta es una, por ejemplo. Yo puedo decirle, bueno, tengo la promesa del read file. Cuando termine de leer el archivo, voy a hacer esto y voy a hacer esto. Una cosa así. Entonces acá ves, es un poquito más lindo que si lo tuviéramos con callbacks. Es un poquito más fácil de entender también, que en definitiva la gracia de tener una sintaxis más legible y más linda, digamos, es que el problema que estás solucionando con ese código que escribiste ahí es más fácil de entender. Esto es bastante más fácil de entender. De hecho, la función then en inglés es y luego hace esto, ¿no? Entonces, podemos hacer read file y después hace esto, y después hace esto, y después hace esto. Es otra manera de encarar el problema que es un poquito más fácil de entender, ¿no? Se supone, ese es lo que está tratando de hacer. Acá se complica un cacho más. También podemos encadenar tareas asincrónicas para que una empiece cuando termine la anterior. Esto lo podemos hacer porque tanto den como catch devuelven a su vez un nuevo objeto promise. La tarea que representa este nuevo objeto promise es la que lleva a cabo el callback. En el ejemplo que viene, los callbacks no se ejecutan todas las veces, sino que uno se ejecuta cuando termina el anterior. Entonces acá tengo tres funciones: la función read file, la función save log y la función copy file. Entonces lo que decimos es, bueno, estas tres funciones son las tres tareas concurrentes. O sea, yo tengo que mandarlas a hacer y ellos me van a dar una promise y yo voy a recibir esa promise y decir, bueno, ahí está, ahora hace esto. Lo que nos permite hacer los callbacks es anidar promises. Y acá está un poquito... En el ejemplo este vemos que, por ejemplo, al final lo terminarías escribiendo así. Pero en este ejemplo que está acá se entiende mejor el concepto de que el then también devuelve un promise. Entonces, cuando yo digo read file, ahí tengo un promise. Tengo la promesa del archivo leído, ¿no? Entonces digo, bueno, cuando el archivo lea,
cuando termine de leer el archivo, vamos a hacer esto. Pero al mismo tiempo eso me devuelve otra promesa, de cuando yo termine de leer el archivo y termine de hacer lo que quiero hacerle del archivo. Entonces cuando tenga la segunda promesa yo le puedo decir, y después voy a guardar un registro. ¿Ah? Entonces lo que le estoy diciendo ahí es, y después de esto. ¿Ah? Y después puedo volver a hacer, esto me va a devolver una tercera promesa. Y en esa tercera promesa puedo volver a decir, bueno, y después que pase lo anterior, voy a hacer esto. ¿Ah? En este caso de acá arriba, estas tres cosas pasaban al mismo tiempo. Podemos verlo como que se abren tres hilos y esos tres hilos hacen ¡brup! Y se corren los tres a la vez. En este caso, el hilo principal va y le dice, andá y léeme el archivo. ¿Ah? Lee el archivo, dice, bueno, acá estoy, terminé, acá está el archivo. Entonces este vuelve a decir, bueno, este justo no hace nada. Le dice, bueno, ahora andá y guardá el log. Listo, ya terminé de guardar el log. Bueno, acá llegó. Andá y hacer copy file. Ya terminé de hacer copy file. Bueno. ¿Ah? El punto es cuando las promises también, como el den devuelve un promise, nos permite encadenar promesas. Nos permite hacer lo que está acá abajo. ¿No? Lee el archivo, después hace esto, después hace esto y después hace esto. ¿Ah? En este caso también todas estas funciones devuelven promesas también. Entonces ya también se van a un segundo plano a ejecutar y después vuelven y siguen estando dentro del hilo de esta promesa. ¿Ah? Y acá hay un diagrama que está, a ver si está bueno. ¿Ah? Yo leo el archivo, esto me devuelve una promise, yo llamo a .den, lo cual me devuelve otra promise, que yo le vuelvo a llamar a .den, y eso me devuelve la tercer promise. ¿Ah? Para que se entienda, todo esto pasa, digamos, en el hilo principal. Todo esto pasa rápido, digamos. Imagínate que cada una de las tareas llevara, no sé, 5 minutos terminar. Esto pasa enseguida. Yo digo, andale el archivo, bueno, acá está el promise. Bueno, y después esto, acá está el promise. Y después esto, acá está el promise. Genial. Entonces al final yo termino con la tercera promise, producto de hacer den. Y cuando yo llegué a la tercera promise, todavía el primer read file no terminó de ejecutar, porque demora 5 minutos. ¿No? Entonces después de que yo defino todo el caminito, ahí se empieza a desarmar, digamos. ¿No? Lee el archivo, eso vuelve para el den, ¿no? Hace lo que tiene que hacer, vuelve para acá, hace lo que tiene que hacer. ¿No? Entonces es concurrente, digamos. O sea, en el primer vídeo tengo la definición de todo lo que voy a hacer y después hay un segundo hilo que está corriendo cada una de las tareas. ¿No? Hay como una especie de hilo controlador y que va abriendo los otros hilos. ¿Ah? A ver qué más dice. Si quisiéramos hacer lo mismo, ¿verdad? Esto creo que es un ejemplo que no está más arriba. Pero ¿qué dice? A ver, si quisiéramos hacer nosotros mismos la función readFile. Ah, ahí está. No, esto no tiene que ver con el ejemplo arriba. Si no quisiéramos nosotros mismos hacer la función readFile que devuelva un promise, lo podemos hacer de la siguiente manera. Esto lo que está mostrando acá es cómo creamos una promise de cero, digamos. ¿No? Usamos new promise para crear una nueva promesa y le pasamos la función que va a llevar a cabo la tarea. ¿No? Esta función que está adentro del constructor de promise es lo que se va a correr en un hilo, digamos, al costado, ¿no? Esta función va a recibir dos parámetros, éxito y error, en el ejemplo, ¿no? Éxito y error, que sirven para finalizar el promise. Entonces, esta función se va a correr. Imagínate que yo estoy corriendo en un hilo solo y de repente digo, bueno, new promise, y le doy la función. Esa función se va a ir a correr un segundo hilo. ¿Tá? Esa función va a hacer lo que tiene que hacer y ahí va a decir, bueno, me salió bien, me salió mal. ¿Y qué herramientas va a tener para volver al hilo? Estas dos funciones. ¿Ah? Estos dos parámetros le van a decir, bueno, esa función que está corriendo un segundo hilo va a poder volver al primer hilo, digamos, a través de cualquiera de estas dos funciones.
Si vuelve por el lado del éxito, llama a esta función. Llama a esta función y lo que va a volver a pasar es que va a volver para el den de la función que lo llamó. Acá, hace que se ejecuten los den. Y si llama a esta función, hace que se ejecute el catch. ¿No? Acá es cuando elige ir por sí o por no. ¿No? Si ejecutamos el primer callback, éxito. Callback se refiere a los parámetros, que son funciones que recibe por parámetros, ¿no? Que son callbacks. Vamos a estar marcando la promesa como finalizada exitosamente. El segundo se ejecuta cuando viene el error. Ejecutar los callbacks hace que la promesa continúe hacia los den o los catch que se le hayan asignado. ¿No? Entonces esta promise, ves que dice return acá, eso quiere decir que ni bien yo llamo readFile, por más que esta función se esté ejecutando todavía, porque demora 10 minutos en ejecutarse, quien sea que haya llamado a readFile ya tiene acceso a esta promise y ya puede decirle, bueno, den, ¿no? Entonces ejecutar los callbacks hace que la promesa continúe hacia los den o los catch que se le hayan asignado. Yo le puedo asignar cosas porque ya la tengo la promise. La tarea no terminó, pero yo ya tengo la promise. También podemos crear promesas usando los métodos resolve y reject. Con estos métodos creamos promesas que ya están finalizadas y ejecutan sus catch. Claro, si nosotros quisiéramos tener el código este que está acá lo explica bastante bien. Yo tengo una promise que digamos la API de promise me da esta función que lo que me devuelve es una promise ya terminada, ¿no? Esto me sirve si yo quiero enchufarle un den. Es sintáctico nomás. De hecho, vamos a abrir acá para ver todas las funciones que tiene, ¿no? Esto es para resumir un poquito acá y después ya vamos a los helpers esto que trae JavaScript para trabajar con promises. En resumen, lo que es una promise es yo voy a tener una tarea que es concurrente, que yo la mando a hacer, sigo trabajando y necesito saber cuándo termina para hacer algo, ¿no? Yo leo un archivo y sigo haciendo cosas y necesito saber cuándo termina ese archivo porque yo quiero hacer algo más con el archivo. El ejemplo de la búsqueda acá, ¿no? El usuario está escribiendo algo, yo necesito ir a buscar lo que el usuario escribió, pero al mismo tiempo necesito seguir manteniendo la interfaz funcional, ¿no? Para eso sirve un promise, digamos. La promise representa esa tarea que se fue para allá, pero yo me la tengo acá, entonces yo en el hilo 1, digamos yo, que estoy manteniendo la interfaz, le puedo decir a otra persona, anda y tráeme esta información. Esa persona me va a dar un papelito que va a ser el promise, y yo voy a decir, bueno, cuando esa persona vuelva, yo lo que voy a hacer es esto. O si falla, voy a hacer esto otro. Es una abstracción para trabajar con tareas concurrentes. Más o menos por ahí. Si no quedó claro el tema, no sé, ahora vemos... Bueno, esto de MDN es bastante claro también, tiene más información. Está en inglés, creo que lo tienen en español también. Pero acá tenés toda la documentación. Y lo que quería ver yo de acá... Bueno, acá está todo bueno. Es un proxy para un valor que no necesariamente... O sea, esta manera de explicarlo a mí no me gusta mucho. Me gusta más seguir por el lado de la concurrencia. Pero bueno, tiene estas funciones. A ver qué... A ver. Por ejemplo, si yo puedo llamar a esta función y promise all. ¿Qué hace promise all? Si yo le paso un array con un montón de promesas, me devuelve una promesa que se ejecuta cuando todas las promesas terminen. Eso está bueno. Por ejemplo, yo digo, bueno, anda, léeme este archivo, haceme esta llamada HTTP y yo qué sé, otra cosa más. Digo, bueno, y cuando todas esas cosas terminen, yo quiero hacer esto. Eso está bueno. No hay que saberlo usar desde el principio, pero si lo precisás, está interesante. Este no sé qué hace. Mira. Bueno, no sé cuál es la diferencia con el otro. No quiero saber tampoco. Cuando lo precise lo uso. Bueno, Any es parecida, ¿no? Esta corre...
as soon as one of the promises, ¿no? Yo le digo, bueno, anda, léeme este archivo y léeme aquel archivo y léeme este archivo. Cuando uno de esas tres cosas termine de leer, cuando uno de los tres archivos termine de leer, ahí se ejecuta esta promesa. Pero yo le digo, me sirve para decir, bueno, haceme todas estas cosas y la que primero termine, hago esto, ¿no? Y si no me equivoco, corre una sola vez. Sí, una single promise que finaliza cuando... Y así tiene varias. Race es más o menos igual. De una promesa que se completa. Ni bien una de las promesas que están en el array, ¿verdad? Es lo mismo que any. No sé por qué tiene. ¿Cuál es la diferencia? Es una buena de promise de fulfill, una single promise de varias da promise. No promise de fulfill. Es lo mismo. Hacen todo lo mismo. Pero acá tenemos estas dos que era la que estaban en el onboarding, digamos. Promise resolve devuelve, ¿no? El método devuelve una promise que ya fue resuelta. Resolved es digamos, finalizada con éxito, ¿no? Con un valor dado. Si el valor que vos le pasás es una promise, esa promise devuelve. Método, we follow, en fin. Llamamos promise resolve, le pasamos un value y ahí podemos poner .den algo y lo que va a recibir el callback de .den es value, básicamente. Y reject hace lo mismo, nada más que la promise que devuelve finalizó con error. Entonces, si yo le pongo .den al final, si yo le pongo .den al final, no se llamaría porque terminó con error. Si yo le pongo .catch, ahí sí se llama. En este ejemplo que tiene acá está usando den con las dos posibilidades. Esta vez le pasa dos callbacks. Y va para el callback este. Esto complica las cosas. Y lo mismo, ¿no? El callback que yo le paso al catch recibe el value, ¿no? Lo que yo le pongo reject acá. A ver si dice acá. Reject. La puta madre. Recibe, yo digo reject con esto y lo que recibe acá error, console log error, imprime 789. ¿No? Creo que no hay mucho más para decir de promises. Esto lleva a práctica, porque hay que darse vuelta a la cabeza, hay que poner un cachito la cabeza para entender el tema de que yo tengo algo que está corriendo allá. No, porque esto no es, ¿cómo es que se le dice? Quiero decir imperativo, pero no se me ocurre nada. No es imperativo, no importa. Cuando trabajamos con concurrencia tenemos cosas que pasan alrededor nuestro. Y no están 1, 2, 3, 4, 5. O sea, vos tenés, cuando tenés más de un hilo, tenés que estar pronto para que esos hilos te manden mensaje. Eso se llama event-based, ¿no? Se me trancó todo. ¿No? Event-based programming, que es que vos programás event-driven. Vos programás en base a cosas que van a pasar alrededor tuyo. Entonces es una manera diferente de programar que aparte JavaScript la toma, ¿no? Por completo, porque JavaScript es un lenguaje orientado a eventos, igual que esto, ¿no? Por ejemplo, si yo escribo una página y quiero responder a lo que el usuario hace en la página, tengo que estar pronto para recibir esos eventos. Y ese mismo patrón de diseño, digamos, el mismo modelo lo usa Node.js para decir, por ejemplo, si yo tuviera un servidor web, ese servidor web va a recibir eventos que son las llamadas. Alguien va a venir cuando yo escribo acá arriba y le pongo robot, eso está disparando un evento en algún servidor de GitHub. Y la manera de que ese servidor de GitHub responde es muy parecido a la manera de que la página responde a los movimientos del mouse. Y eso dice, bueno, cuando pase tal cosa, hacemos esto. Ese concepto Node lo agarra y lo usa para todo. O sea, yo digo, bueno, anda a buscar algo a la base de datos y cuando pase
el resultado hace tal cosa. Entonces es una manera un poquito más distinta de pensar, de que de repente si venís de otro lenguaje, eh, capaz que nunca lo usaste, no sé. Yo he hablado con gente que nunca lo usó porque viene a trabajar con C Sharp o con Java y nunca usó Threads, o eso está escrito de una manera en la que Java se encarga de la concurrencia. Eh, pero bueno, lo que quiero decir es, esto es todo lo que hay de Promise. Lleva un poquito de práctica. eh, pero bueno, JavaScript está lleno de esto, así que si te acostumbras a programar en JavaScript, lo vas a ver muy bien, muchas veces y te vas a acostumbrar enseguida. Dale. Y como siempre, si hay preguntas o lo que sea, aparte de vivir en YouTube, también vivo en el mundo real. Tengo un mail, es federico@init.uy, y si escribís a ese mail, yo te contesto. Dale. Bueno, eso es todo, así que chau chau.